Muy buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Griselda Abarca, gerente de mercadeo de ASN Networks, y para mí es un placer darle la bienvenida a un evento más de nuestra serie Webinar Plus. Hoy quisiéramos conversar acerca de 5 mejores prácticas para el acceso remoto seguro. Este evento tendrá una duración aproximada de 1 hora. La primera parte del evento estará a cargo de nuestra gerente de ingeniería, Catherine Villalobos, y la segunda parte del evento es una sección demostrativa que estará a cargo de nuestro compañero de ingeniería, Esteban Artavia. Para ir concluyendo el evento, estaremos realizando una encuesta de satisfacción. Los invitamos, por favor, a completar esta encuesta, ya que entre aquellas personas que nos retroalimenten con su opinión, estaremos haciendo un sorteo posteriormente de un Amazon Echo Dot y 2 tarjetas de regalo. Quisiéramos que por favor no se queden con ninguna duda, pueden utilizar la sección de preguntas y respuestas y oportunamente estaremos evacuando sus dudas. Me gustaría ceder la palabra a mi compañera Alejandra Castillo, nuestra gerente comercial, quien tiene unas palabras para ustedes en esta mañana. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola Gris, muy bien, muchísimas gracias. Compañeros, buenos días. Y bueno, y todos los presentes, muy buenos días. Muchísimas gracias por haber hecho un espacio en sus agendas y acompañarnos en este nuevo webinar. Para nosotros es de muchísimo valor poder llevarles información de este tipo. Hoy combinaremos 3 grandes fabricantes como lo son F5, Washcard y RCA. Será algo nuevo, algo innovador que hemos venido haciendo. Durante los años, la tecnología ha ido evolucionando y ha ido migrando y nos ha permitido actualmente que podamos tener nuestras aplicaciones, nuestros sitios web, no sé, varias tecnologías en diferentes modos. Entonces tenemos nuestros data centers físicos, tenemos aplicaciones en la nube y puede ser en cualquiera de las nubes porque ahora hay muy varias opciones. Y adicional podemos tener estas combinaciones que son los ambientes híbridos. Pero esto nos ha ayudado a, en muchas ocasiones, una muy buena administración y a tener un plan de contingencia en caso de alguna eventualidad. Pero a estas aplicaciones, todo tiene un pero, a estas aplicaciones, a estos sitios web, a estas plataformas, tenemos que accesar nosotros los usuarios, ¿verdad? Y aquí es donde las empresas deben ocuparse, deben proveer a los usuarios conexiones y accesos seguros a estas plataformas. Actualmente, si nosotros entramos a los sitios web, vemos muchísima información de este tipo. Hay mucho de muchos fabricantes, de muchas tecnologías. Nosotros hoy hemos unido nuestros 3 principales fabricantes y hemos hecho una lista de buenas prácticas que nosotros queremos compartirlas con ustedes. Esto es muy importante. Adicional, vamos a tener una demostración en donde vamos a combinar la tecnología de APM de F5 y las soluciones de MFA que nos provee RCA y Washcard. Esto va a ser bastante innovador, lo van a ver en práctica, van a ver que es algo realmente sencillo y le permiten soluciones seguras, accesos seguros a nosotros los usuarios, que a veces nos cuesta un poco. Quisiera nuevamente ponerme a sus órdenes. Yo siempre estoy ahí en función de ayudarles y colaborarles en todo lo que esté en nuestro alcance y nuevamente agradecerles. Le quiero ceder la palabra a mi compañera Catherine, la gerente de ingeniería. Ella va a hacer la primera parte de la presentación, como lo mencionó doña Gris. Hola, Katy, ¿cómo estás? Buenos días a todos, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Muchas Katy, gracias, Alejandra. Te dejo todo el panel aquí. Bueno, muchas gracias. Bueno, nuevamente buenos días. Vamos a conversar hoy, como nos hacía la introducción Alejandra y doña Griselda, acerca de 5 mejores prácticas para el acceso remoto seguro. Hace unos años atrás posiblemente este tema pues habría sonado, habría llamado la atención para algunas personas. Ahora creo que pues esto nos llama la atención a todos los que de alguna manera tenemos que gestionar tecnología. Sabemos que el teletrabajo, ahora cuando lo vemos ahí en los noticieros, en las revistas, en encuestas, escuchamos mucho esta frase, es la modalidad que llegó para quedarse. Y no es para menos. Y es que previo a la pandemia, según lo revela una encuesta realizada en América Latina, revela que un 73% de las empresas no tenían teletrabajo previo a la crisis. Entonces, imagínense, algunas empresas
tenían la opción de que alguien de vez en cuando se conectara por alguna situación especial, pero no era la tendencia como parte de la organización. Luego vienen estos años y, y tenemos un después, ¿verdad? Ya salimos de esta situación prácticamente. Y otra encuesta nos revela que 23 millones de personas adoptaron teletrabajo posterior a la crisis. Este adoptar el teletrabajo se refiere a modalidad full teletrabajo o también a una modalidad híbrida en la que algunas personas se quedan en sus hogares algunos días y van a la oficina otros, o tenemos personas que están full teletrabajo y otras full en la oficina, ¿verdad? Entonces es tener la capacidad de tener personas en nuestra oficina y otras trabajando desde sus hogares. Sabemos que el teletrabajo trae muchísimas ventajas que posiblemente muchos de nosotros hayamos podido palpar durante este periodo, y es la capacidad de poder compartir más tiempo con nuestros seres queridos, también dedicar, en lugar de durar unas horas en tránsito o en carretera, algunos por ahí se pusieron algún reto deportivo y están entrenando para alguna maratón o haciendo algo que les guste, otros por ahí aprovecharon para matricular más cursos en la universidad y avanzar con sus estudios. Entonces, por todo lado, eso se ve reflejado en un colaborador satisfecho, ¿verdad? Y se refleja en el desempeño. Adicional a esto está el tema económico. Nos estamos economizando dinero al hacer teletrabajo. Las empresas también se ahorran ciertos recursos por hacer teletrabajo y, bueno, lo vemos como una maravilla. Inclusive los modelos híbridos también son una maravilla porque tenemos la oportunidad de relacionarnos con nuestros compañeros de vez en cuando. Ahora, así como el teletrabajo tiene su parte buena, también existen una cantidad de retos para las organizaciones. Primero y muy importante, tenemos que pensar en el teletrabajo no como una iniciativa de tecnologías de información del Departamento de Informática. Esto tenemos que verlo como una iniciativa organizacional, porque todos nos vamos a ver involucrados en el proceso. Están los usuarios que se conectan, van a estar las gerencias que van a tener que gestionar a su personal de forma remota, sin poder verlos, sin poder estar controlando completamente lo que hacen, y eso a algunas personas pues, se les ha complicado. Las empresas deben contar con reglamentos para que los colaboradores sepan cómo teletrabajar. Debe existir una cultura organizacional en el que los colaboradores estén comprometidos, ¿verdad?, con esta modalidad de trabajo. Luego tenemos también lo que sería la diversidad de los perímetros, de manera que ya no tenemos a todos nuestros usuarios en un solo sitio, ¿cierto? Antes teníamos a todos, estaba nuestro firewall perimetral y algunas personas en sus casas se conectaban al mismo firewall perimetral y era nuestro guardián, el que veía qué tráfico salía, qué tráfico entraba, si estaba limpio o no, y si no estaba limpio lo limpiaba, ¿no? Pero ya ahora estos perímetros no está centralizado, no es un único perímetro. Tenemos personas trabajando desde sus hogares, como mencionábamos, personas trabajando desde la oficina. Por allá algunos se fue a trabajar a Guanacaste esta semana, o quizás inclusive alguno esté en Irlanda o en España trabajando un par de meses. Entonces tenemos que pensar hasta en temas de geolocalización. Debemos saber dónde están nuestros usuarios, tenemos que pensar en políticas, en seguridad, en VPN, tenemos que ser muy conscientes de lo que es el contexto, la usabilidad, los temas de colaboración, la comunicación, desempeño y experiencia del usuario, porque no se vale que estemos teletrabajando y que las capacidades de los colaboradores se vean reducidas y que Catherine cuando esté desde la casa trabaje la mitad de lo que trabaja cuando está en la casa porque la conexión es muy lenta. Eso no se vale. También tenemos una diversidad en cuanto a la ubicación de los recursos. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos ya todos nuestros recursos en nuestro data center, acá al lado, en una puertita al lado donde estamos ubicados, sino que posiblemente haya un ambiente un poco más híbrido o inclusive totalmente en nube para algunas organizaciones. Tenemos nubes públicas, nubes privadas, tenemos nuestras premisas, tenemos estas SaaS. Las SaaS son las aplicaciones que prácticamente ya están listas para que las utilicemos. Se hacen pues las integraciones y todo y ya las podemos utilizar. Algunos ejemplos podría ser el G Suite, que son todos el paquete de ofimática de Google. También tenemos el de Office 365, que quizás alguno de ustedes esté familiarizado con ellos.
Entonces también tenemos que pensar que no tengo todo acá y aquí pongo un guarda en la entrada que me proteja, sino que tengo que estar protegiendo por todos los lugares. Y así como tenemos esa variedad que hemos mencionado, tenemos también una diversidad en los dispositivos que se están conectando. Algunas organizaciones brindan el equipo de trabajo a sus colaboradores, la laptop, su headset y todo lo que necesitan para trabajar. Pero hay otras organizaciones en las que los colaboradores trabajan con sus dispositivos móviles o trabajan con sus computadoras personales. Entonces, pues eso nos pone un reto mayor, ¿verdad? Tenemos que pensar en la protección de sus dispositivos. O bien, mira, no puedo controlar lo que su dispositivo personal tiene, pero sí puedo ponerle unos requisitos mínimos para que usted pueda utilizarlo. Pensar en software de endpoint, de protección, la diversidad de sistemas operativos, si es un dispositivo móvil o bien una computadora. Entonces eso nos va a nos va a traer diferentes mecanismos de control. Y bueno, toda esta imagen que vemos ahí completa de estos puntos que mencionábamos compone un contexto. El contexto es la capacidad de poder observar cada detalle de la conexión o del acceso que se está dando. Y eso sin duda es el mecanismo que nosotros como Departamento de Tecnologías de Información tenemos como herramienta para poder responder tecnológicamente a los requerimientos de seguridad, de desempeño y de usabilidad que la organización espera de nosotros para que toda la organización pueda trabajar de forma remota. Entonces aquí, entendiendo todo esto que sucede o lo que está detrás del teletrabajo, sabemos que los colaboradores requieren acceder a nuestros recursos o a sus recursos propios para el desempeño de sus tareas de manera remota. Entonces yo acá les pregunto a algunas de las personas que están acompañándonos, don Claudio, doña Liliana, ¿ustedes han evaluado la manera en la que los usuarios se conectan de forma remota? ¿Han considerado estos temas de contexto? Entonces aquí entra una consulta que les hago a todos para que también lo analicen. ¿Cómo pueden las organizaciones garantizar de la mejor manera la seguridad de los accesos remotos? Porque conectarse remotamente es muy sencillo, pero que esto sea seguro y que sea ágil, pues ya va un poquitito más allá. Entonces, para eso vamos a comenzar con las 5 mejores prácticas que traemos el día de hoy para ustedes. La primera es contar con un plan de continuidad y acceso alternativo. Entonces, algunos pensarán en recuperación ante desastres y cosas un poco más allá. Aquí nos vamos a bajar un poquitito y vamos a hablar en cuanto a qué vamos a hacer, cómo vamos a teletrabajar. Primero, y muy importante, es que no tenemos que pensar en que la continuidad le quede como responsabilidad del usuario final. ¿Por qué? Porque el usuario final no va a pensar desde un punto de vista de seguridad ni de desempeño. Nosotros, para garantizar eso, debemos brindar un reglamento de teletrabajo de manera que nuestros colaboradores tengan un paso a paso de qué hacer en cada momento, un procedimiento. Mira, ¿qué pasa si se me daña la computadora? Ok, voy a ir a ver, tengo que irme para la oficina, tengo que conectarme de otra manera. ¿Cómo pueden ustedes identificar si un usuario sabe lo que tiene que hacer o no? Si alguno de ustedes como gerente de TI o como personal de TI se le acerca a un colaborador y le dice, mira, no me sirve el usuario y la contraseña, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que ir para la oficina o cómo me conecto? Entonces ya yo puedo prácticamente garantizarles a ustedes que ese colaborador no sabe qué es la forma que él tiene para teletrabajar. Es una forma que ustedes tienen para identificarlos. Luego, tenemos que pensar en contar con métodos alternativos de acceso. ¿Qué significa esto, Katy? Resulta que si yo tengo un mecanismo de inicio de sesión, que es con usuario y contraseña, y ese mecanismo llega a fallar, el usuario ya no se va a poder conectar. Pues no, yo puedo contar con un mecanismo backup o un mecanismo alternativo para que este usuario se conecte por medio, por ejemplo, de una tarjeta inteligente o por medio de un código que se le envía a su teléfono y se puede identificar. Ahora les pregunto también, ¿qué pasa si un colaborador sufre un daño en su computadora corporativa? Nosotros deberíamos de contar con una manera de que esa persona pueda continuar trabajando, ya sea
que se conecte con su computadora personal. Entonces algunos me dirán, Catherine, es que la computadora personal de las personas son inseguras. Y sí, tienen razón, las personales son inseguras y las corporativas también. Todos, digamos que representamos algún tipo de riesgo. Podemos de alguna manera permitir que esa computadora se conecte bajo ciertos requisitos. Mira, quiero que tenga antivirus, que esté actualizado, y además los recursos que le voy a brindar pueden estar un poco limitados. No le voy a dar acceso a aquello que represente un riesgo. Entonces, con este punto, lo que quiero llevarles a ustedes es esa importancia de contar con un mecanismo alternativo de conexión y que las pautas de teletrabajo estén muy claros para todos los colaboradores. Como número 2, tenemos esta práctica de gestionar sus contraseñas y el acceso. Gestionar sus contraseñas no me refiero a que ustedes como usuario manejen solamente sus contraseñas. Aquí veámoslo un poco más allá, viéndolo como el Departamento de Tecnologías de Información. Sabemos que hay contraseñas de mayor privilegio, que son mucho más perseguidas por los atacantes. Pensemos en aquellas contraseñas de gestión del Office 365, en aquellas contraseñas o en aquellas credenciales de los usuarios que tienen que gestionar pagos, que reciben y envían facturas, entonces que manejan dinero, las personas que tienen acceso a recursos corporativos o que manejan los servidores de Active Directory, por ejemplo. Entonces, hay algunos que son blancos mucho más perseguidos, ¿cierto? Los usuarios sabemos que no tienen que utilizar las mismas contraseñas de forma permanente. Entonces, debemos nosotros, como personal de TI, forzar a los usuarios a que esto suceda, porque si no, eso no va a pasar. Crear políticas de contraseñas, de rotación de contraseñas, de requerimientos mínimos, para poder contar con una contraseña robusta. Mira, yo no quiero que sea Pepito 24 o admin. Esas contraseñas en tecnologías de información, es más, en el ámbito personal no van, ya no lucen como dicen, porque estamos ante un escenario en el que todos somos blancos fáciles. Ahora, por aquí tengo un ejemplo de una política de contraseñas que tomamos de alguno de nuestros equipos. Y si ustedes ven una política robusta de contraseñas, les permite a ustedes poder definir las longitudes de una contraseña, mínimas y máximas, caracteres permitidos o no permitidos, y también la combinación que nosotros queramos. Estoy segura de que quizás por acá don Henry o doña Jenny en algún momento habrán tenido que cambiar la contraseña del correo o del acceso a la cuenta del banco, en el que les dice, mira, ya tuviste esa contraseña 3 meses, ahora tenés que crear otra. Y tiene que contar con A, B, C y D características. Entonces, esas características son estas, donde nosotros como dueños de los aplicativos definimos cuál es la combinación que se tiene que dar entre números, caracteres especiales, mayúsculas y minúsculas. Ahora, por otro lado, ahorita hablamos de contraseñas, pero tenemos que ser conscientes que usuario y contraseña definitivamente no son suficientes para proteger un aplicativo. Nosotros debemos entender que los usuarios pueden anotar las contraseñas, las pueden anotar en un papelito, les pueden robar el bolso, se les puede caer el papelito, pueden brindarlas como una parte de un ataque de phishing o de ingeniería social. Entonces, tener solamente ese mecanismo no es suficientemente seguro. Para eso, podemos implementar soluciones de MFA. Quizás hayan escuchado ese término. MFA significa Multifactor Authentication o autenticación de múltiple factor, en el que nosotros podemos pedirle al usuario algo que ellos son, normalmente el usuario, K. Villalobos. La contraseña, mi contraseña es algo que yo conozco y además algo que yo tengo que puedo autorizar. Si vemos en esta imagen que estamos presentando, tenemos una aplicación ingresando con usuario y contraseña, luego tenemos un segundo paso, que es un token o un PIN que me llega a mi celular y que voy y lo digito en la aplicación. Y adicional puede ser que también como primer factor o como tercer factor yo tenga algún dato biométrico, que ya coloco mi huella para desbloquear la página e ingresar al banco, por ejemplo. Entonces, estos mecanismos van a garantizar que si el día de mañana a un usuario le roban las contraseñas o las pierde,
o las colocó en un post-it ahí en el monitor y alguien las vio, los otros dos factores van a impedir que alguien ingrese al aplicativo en nombre de esa persona y pueda realizar tareas no permitidas. Cerrando este punto, debemos ser conscientes, debemos identificar cuáles son las contraseñas de mayor privilegio y prestar mayor atención a ellas, crear una política de contraseñas para nuestros usuarios y forzar a que esto suceda, no dejarlos de manera opcional, sino de verdad forzarlos a que cambien sus contraseñas y adicionalmente brindar otros mecanismos adicionales de autenticación. Como punto número 3, y muy importante, es brindar el acceso estrictamente necesario. ¿Qué queremos decir con eso? Algunos de ustedes habrán escuchado el término de Zero Trust. Eso es cero confianza. No confío en nadie, desconfío en todos. No es ir a ser paranoico, es que todos representamos un riesgo de forma consciente o inconsciente. Podemos tener usuarios que estén contagiados de algún malware y no lo sepan. Podemos tener usuarios que tienen una mala intención y quieren hacer actividades ilícitas dentro de las aplicaciones. Entonces, debemos garantizar que cada persona tiene acceso a lo que necesita. Antes hablábamos de lo que era el contexto, ¿cierto? Parte del contexto es la identidad del usuario. Mira, esta es Catherine Villalobos. Catherine Villalobos pertenece al departamento de ingeniería. La gente de ingeniería necesita hacer A, B y C funciones y necesita llegar a ciertos recursos o de cierta manera a nuestras aplicaciones. Ok, perfecto, ya identifiqué ese usuario. Por aquí tengo a Alejandra. Alejandra es del departamento comercial y ella necesita hacer cotizaciones, necesita subir licitaciones, necesita tener acceso a ciertos tipos de páginas o ciertos contenidos en particular. Entonces, reconocemos cuál es nuestro usuario. Y así como lo reconocemos, sabemos que hay una serie de aplicativos o recursos a los que necesita llegar. Entonces, este tercer punto hace referencia a que nuestros usuarios lleguen únicamente a los recursos que ellos utilizan para hacer sus funciones del día a día. En esta imagen que tenemos por acá, tenemos alguna variedad de usuarios remotos, alguna variedad de usuarios, como por ejemplo, estos son los usuarios internos remotos. No son nuestros clientes, son nuestros usuarios internos. Por aquí tenemos los administradores o aquellos que tienen acceso a recursos privilegiados, a servidores, a bases de datos, a plataformas SaaS. Y por aquí tenemos a las personas que ven tareas comerciales, llamemos facturación, llamemos cobros, ventas y que tienen, digamos que dinero en sus manos, en sus funciones. Por aquí tenemos un equipo que hace control de acceso o que realiza funciones de identificación de ese contexto y basados en lo que cada uno de estos usuarios quiere hacer, le permite ir a ciertos recursos en nuestra nube, en nuestro data center, en nuestras bases de datos o aplicaciones. Todo esto significa que yo no voy a permitir que los usuarios internos lleguen a todo. Eso de que un usuario se conecta a la VPN y tiene acceso a toda la red y viene otro que tiene funciones un poco más básicas, se conecta a la VPN y tiene acceso a todo, tampoco es una buena práctica. Entonces, como parte de esta buena práctica, yo los invito a que realmente los que nos acompañan el día de hoy se den a la tarea de verificar a qué llegan nuestros usuarios. ¿Estamos identificándolos? ¿Tenemos con nuestra tecnología la capacidad de identificarlos o no? Pues sabemos que hay herramientas en el mercado que lo hacen y el día de hoy les vamos a mostrar algunas de ellas. Pongámoslo en práctica porque definitivamente vamos a reducir la superficie ante un ataque y eso es sumamente importante. Les recuerdo que si alguno tiene alguna duda de lo que estamos exponiendo en este momento, tienen la sección de preguntas y respuestas donde pueden hacernos las consultas y con mucho gusto les vamos a estar atendiendo. Como punto número 4, esta es otra mejor práctica para el acceso remoto, es considerar siempre la experiencia del usuario. Una aplicación segura no es sinónimo de que la aplicación sea compleja de utilizar. Imagínense que ustedes vayan a usar una aplicación en la computadora. Buscan el aplicativo en su navegador y les dice, ok, regáleme su usuario y contraseña. Voy y pongo usuario y contraseña. Ok, ahora le voy a enviar un código a su teléfono. Entonces voy y me traigo el teléfono, veo el código y lo pongo otra vez.
Ahora le voy a pedir que coloque la huella. Ok, voy a colocar la huella. Ahora le voy a pedir que llene este captcha. Entonces vienen como 6 pasos de por medio. La realidad es que un usuario va a decir, ay, no, qué pereza usar esa aplicación. Mejor lo hago en un Excel. Mejor lo monto en un Word y se lo paso por Teams a mi jefe. Porque qué pereza usar esa aplicación. Me pide demasiadas cosas. Eso, esa es la realidad de un usuario. Ellos buscan la forma más fácil de trabajar. Y lo que sucede detrás de eso, y es lo que hace que represente un riesgo, es que los usuarios que tienen una aplicación muy difícil de utilizar van a terminar apuntando sus credenciales por algún lado. O van a terminar apuntando, buscando atajos, de forma que los accesos no van a ser inteligentes o seguros. Entonces, si alguien por ahí le falló el usuario y la contraseña, puede ser que se vuelva el compañero y le diga, hey, ¿por qué no me presta sus credenciales? Las mías están fallando. O las mías me piden, por ser de ingeniería, me piden OTP y no traje el celular. Entonces, tenemos que hacer que las aplicaciones sean sencillas. Hay algunos términos de los que se hablan cuando se habla de experiencia del usuario que hacen que una aplicación sea usable o que nosotros estemos satisfechos como usuario final. Algunas de ellas es que la aplicación sea rápida, ¿verdad? Que trabaje bien, que yo cargue la página y me cargue rápido, que funcione bien, que al realizar una transferencia, por ejemplo, en una página bancaria, no se quede ahí pensando y dure 2 minutos para darme un resultado. La página o la aplicación debe de ser valor para el usuario, debe tener una alta utilidad, de manera que él entienda la ventaja que tiene al utilizar la aplicación y no irse a hacer esto en un Excel, por ejemplo. También tiene que ser una aplicación que sea confiable, que tenga credibilidad. ¿Qué sucede si yo soy usuaria de una sucursal electrónica de un banco? Y resulta que cada vez que voy a hacer el pago a inicios de mes, me meto, hago el pago, se queda pensando y me da un error. Intento otra vez, se queda pensando y me da un error. Y a la tercera funciona. Llegó el siguiente mes, hago lo mismo, en la primera no sirve, no sirve, no sirve, entonces me salgo, voy y lo pago al banco. La tercera vez yo ni siquiera me voy a atener a que esa aplicación va a estar funcionando porque mi percepción como usuario es que la aplicación a veces sirve y a veces no sirve. Las aplicaciones para que sean usadas por los usuarios tienen que estar siempre disponibles y siempre tienen que funcionar de la misma manera. ¿Okay? Tienen que ser accesibles, tienen que ser fácilmente alcanzadas y tienen que también tener mecanismos de accesibilidad para las personas que tienen alguna limitante de uso. Eso es importante a nivel de experiencia del usuario. Entonces, llevando esto al contexto del acceso remoto, nuestros usuarios tienen que tener una forma fácil de conectarse a la VPN. Tienen que tener una forma sencilla de ir a sus aplicaciones. Mecanismos, por ejemplo, como un single sign-on, no sé si han escuchado de este término, hace referencia a un único inicio de sesión. De manera que si yo inicié sesión en un portal de la intranet o en un portal de recursos y luego voy al SAP o luego voy al Office 365, esto no me pida una segunda autenticación, sino que el mecanismo que estoy usando para conectarme cree un juego así como toma la cédula de Catherine y se la lleva al Office 365 y le dice, Catherine está validada, déjela pasar. Listo, entonces yo como usuario me voy a sentir más satisfecha porque todo va a ser más sencillo de utilizar. Con esto entonces los invito a evaluar si las herramientas que ustedes están brindando a sus usuarios de acceso remotos son simples de utilizar sin perder y sin dejar de lado todo lo que es el tema de seguridad y desempeño. Como quinta mejor práctica y no menos importante está el control y la supervisión del acceso de los terceros. ¿Quiénes son los terceros, Catherine? Son nuestros clientes. También son terceros, pero no hablamos de ellos en este caso. Aquí estamos hablando de nuestros proveedores. Posiblemente muchos acá, que somos del área de tecnologías de información, tenemos proveedores de nuestras plataformas. Tenemos nuestro proveedor de Microsoft, nuestro proveedor de Active Directory, posiblemente tengamos un proveedor de SAP que nos ayude con los formularios, las consultas, entre otros. Y ellos en ocasiones tienen que iniciar sesión en nuestras redes. Al ser personas que están fuera de nuestra organización, tenemos menos control sobre los recursos, menos control sobre las computadoras que ellos están utilizando para conectarse. Entonces, debemos meternos en la cabeza que todos representamos un riesgo, ¿ok? Y por eso todos debemos de seguir las buenas prácticas. Es importante evaluar la forma en la que nuestros
proveedores se están conectando. Si yo tengo un usuario o un proveedor que nos da acceso, nos da soporte a SAP, entonces cuando él se conecta, quiero ponerle unas características mínimas de conexión y que cuando se conecte vaya solamente a SAP, porque no quiero que él tenga acceso a nada. Si tengo un proveedor de Office 365, que esa persona vaya única y exclusivamente al servidor o a la gestión del Office o del Exchange o lo que sea que la persona nos dé soporte. ¿Ok? Nosotros tenemos que tener unas condiciones mínimas de conexión y ellos deben de tener también entender qué es a lo que nosotros le vamos a dar acceso. En esta imagen se muestra una ventana, tal vez acá no es necesario que aprecien pues el texto en general. Lo que quiero que les quede acá es la importancia de que ustedes cuenten con una bitácora, que cuenten con logs que les permita a ustedes devolverse a hoy en la madrugada y decir, mira, ¿quién intentó ingresar y pudo? ¿Quién intentó ingresar y no pudo? Mira, qué raro, porque doña Liliana intentó conectarse, ¿será que hubo un problema? ¿Qué fue lo que sucedió? Mira, intentó resetear el equipo o intentó. Entonces, a nosotros el instinto de informáticos nos va a decir, mira, esto no es un comportamiento normal. Posiblemente sus credenciales hayan sido vulneradas o hayan sido robadas si alguien está intentando ingresar con un usuario administrador a hacer ciertas tareas, a modificar registros, a hacer acciones indebidas. Entonces es importante que dentro de la plataforma de autenticación cuenten con lo que se llama accounting. El accounting es poder llevar un registro de quién entra y quién sale de la red. Entonces, ya para finalizar esta parte de la presentación, hacemos un recorrido sobre las 5 prácticas que hemos mencionado y estas hablan de contar con un plan de continuidad y de acceso alternativo y que nuestros usuarios sean conscientes de cuáles son los procedimientos que tienen que llevar para poder hacer un teletrabajo seguro. Debemos gestionar nuestras contraseñas, la forma en la que nos conectamos, tanto nosotros como nuestros proveedores. Debemos de brindar un acceso únicamente a lo que cada persona necesita llegar de verdad y sin que esto represente un desmejoramiento de la experiencia del usuario. Entonces, el acceso debe ser ágil, seguro y eficiente. Y confiable, perdón, que siempre esté disponible. Con esto damos conclusión a lo que sería la presentación. Vamos a pasar al segmento de demostración en vivo, pero antes quisiera saber si alguien tiene preguntas de esta primera parte. Sí, Catherine, recibimos 2 consultas que creo que van un poco relacionadas. Te voy a leer ambas para que me indiques si sería la misma respuesta para esta, ¿sí? La primera es, ¿cómo puedo hacer para forzar a mis usuarios a permanecer conectados en la VPN todo el día? Algunas veces se desconectan, ¿verdad? Entonces, alegan que la navegación se vuelve lenta. Esta es la primera pregunta. La otra que me parece que es relacionada, pero no es tanto hacia la parte de los usuarios como la parte de colaboradores, dice generalmente las áreas comerciales o de negocios son un poco reacias a usar estas aplicaciones, ¿sí? De mecanismos de verificación adecuadas para la identidad. Para los clientes que utilizan canales digitales disponibles para hacer negocios, por ejemplo, las páginas de transacciones. Porque esto puede alejar también a los clientes de dichas plataformas por la complejidad de ingresar. ¿Cómo podemos hacer o cómo podemos crear conciencia en las áreas de negocio con respecto a la necesidad de implementar mecanismos robustos de seguridad, no solo para los usuarios internos que se conectan remotamente, sino también para los clientes externos que utilizan nuestros canales para hacer negocio? Gracias. Voy a contestarlas por separado. De Para la acuerdo. primera pregunta que nos mencionaba acerca de forzar a los usuarios, esto lo vimos mucho hace unos años cuando comenzó este boom de la conexión remota, y es que los usuarios al sentir una mejora en la conexión lo que hacen es desconectarse. Y al desconectarse comienzan a navegar y trabajar sin ningún tipo de protección. Representa un riesgo grandísimo.
Y ahora, con respecto a forzar a los usuarios, nuestras herramientas de conexión remota pueden ofrecer, no todas, pero sí la gran mayoría de plataformas de conexión van a brindar algunas opciones en las que podemos forzar a los usuarios. Por ejemplo, que desde que inician sesión automáticamente se conecte la VPN y que ellos no cuenten con permisos para desconectarse. Ahora, como decía claramente la pregunta, nosotros debemos de ofrecer, si vamos a forzar a los usuarios a permanecer conectados, debemos garantizar que ese acceso va a ser rápido, ¿verdad? No podemos afectar la experiencia de usuario. Entonces, se utilizan algunos mecanismos. Les voy a mencionar algunos, por ejemplo, lo que se llama el split tunneling o túnel separado. Significa que yo voy a utilizar la VPN, el usuario no tiene que hacer nada, esto sucede por debajo en su agente de VPN. Ellos van a ir por medio del túnel, ¿verdad? Imagínense la VPN como un canal exclusivo, ¿verdad? Protegido, como un túnel subterráneo entre su computadora y la oficina. Entonces voy a ir a la oficina solamente si voy a buscar recursos que están ahí, pero si voy a ir a internet, yo no me voy directo por la oficina para después devolverme y salir por mi internet de la casa o para salir por allá, sino que lo que hago es que salgo por mi casa. Cuando comenzó este tema de la pandemia y todo el mundo comenzó a conectarse y yendo hacia la oficina, se comenzó a sentir mucho este tema de lentitud. Entonces las empresas comenzaron a separar los túneles para que la gente viniera solamente si era necesario y poder aguantar todo el tráfico. Entonces, si nosotros separamos ese tráfico, debemos ser conscientes que este tráfico que va directo no está siendo protegido, no está siendo filtrado. Entonces, si queremos hacer esto, tenemos que poner capas de seguridad en los endpoints. Un software de protección de endpoint es estrictamente necesario y también tenemos algunos otros mecanismos tipo SASE en el que podemos contar con un mecanismo en el cual los usuarios tengan un mejor desempeño y puedan ser evaluados y cuenten con temas de seguridad para su navegación. Esos son algunos mecanismos. Igual podemos ver el caso en particular y conversarlo un poco más. Y con respecto al segundo tema o a la segunda pregunta del área comercial, creo que la manera de hacer conciencia con este tipo de usuarios es haciéndoles ver la importancia en sus labores. Ellos tienen el corazón de la empresa en sus manos. ¿Qué son estos? La información financiera y los clientes. Son los que nos dan de comer en el trabajo. Entonces, ¿qué más valioso que eso? Entonces, lo que tenemos que hacer es hacerles ver eso, que ellos tienen lo más sensible de la oficina y tienen que utilizar mecanismos para protegerlo. No es lo mismo si estamos protegiendo por aquí no sé, un poco de cemento que compré para hacer mi casa, a que si tengo todo el material para realizar mi casa. Yo tengo que proteger lo que más vale, lo que más valor tiene para nosotros. Si bien es cierto que si ponemos muchas trabas a nuestros usuarios, estos no van a querer usar nuestras aplicaciones y no queremos alejarlos, queremos atraerlos. Debemos estar cerquita, debemos entender a los usuarios y preguntarles, mira, ¿qué tal te ha ido usando la aplicación? ¿Necesitas apoyo? ¿Necesitas un entrenamiento? Sus compañeros tienen claro cómo realizarlo. Y creo que esa cercanía al cliente puede hacer que de alguna manera se pueda hacer algún tipo de ajuste para ellos o se pueda capacitar al personal de manera que ellos comprendan la importancia para ambas puntas de hacer las tareas de forma segura y así poder no tener que dar de baja la seguridad. Espero con eso haber contestado las preguntas. Sí, muchísimas gracias, Katy. Podemos proceder entonces con la demostración en vivo. Gracias, doña Gris. Con respecto a la demostración en vivo, les quisiera dar algunos detalles previos a la puesta en marcha. Nosotros vamos a utilizar algunos elementos para esta demostración y quiero hablarles un poquito acerca de ellos. El primero es el F5 APM. APM significa Access Policy Manager o gestor de políticas de acceso. Este es un equipo, un dispositivo físico virtual que se va a encargar de evaluar la forma que usan los usuarios para conectarse, identificar el usuario y ayudarnos a identificar todo lo que es el contexto del que hemos venido hablando durante la presentación. Imaginémonos que este APM es el guarda que está a la entrada de cada uno de nuestros data centers.
Entonces, si ustedes llegan al data center o llega una persona extraña, el guarda les va a pedir posiblemente una cédula, va a verificar la cédula, la identidad de la persona, le va a preguntar hacia dónde va, a quién va a visitar, qué va a ir a hacer. Puede ser que le revise el bolso, que le pase un detector de metales. Hay un montón de mecanismos de seguridad que un guarda puede realizar, dependiendo de lo que esté protegiendo o el procedimiento que tenga la empresa. Entonces, esa persona que revisa todo es el F5 APM. Luego por acá nosotros tenemos estos dos productos o estas dos tecnologías. La primera se llama Secure ID de RSA y la vamos a utilizar para hacer una demostración con un OTP. El OTP es este codiguito que nos mandan al celular, que nos lo dan por llamada o que nos lo envían al correo electrónico, que luego digitamos en la aplicación para ingresar. Si bien es cierto, este es el que vamos a utilizar para la demo, Secure ID tiene otro montón de mecanismos para iniciar sesión y para hacer mecanismos de doble factor de autenticación. Aquí vamos a ver uno de ellos. Y luego, en la segunda demostración, vamos a tener también un acceso por medio de doble factor de autenticación, pero esta vez por medio de un push notification. Quizás alguno de ustedes habrá ido a otro país y ha intentado iniciar sesión en Facebook o en Gmail o en alguna otra aplicación y le ha salido un cuadrito diciendo, hey, alguien está accediendo desde una ubicación desconocida. ¿Soy yo o no soy yo? ¿O es usted o no es usted? Aprobar o denegar. Ese tipo de notificación en la que yo solamente presiono un botoncito para confirmar algo es una notificación push. Y también, como en el caso de RSA, para WatchGuard, ese es uno de los mecanismos de varios que tiene WatchGuard para gestionar la identidad. Ahora, también quisiera comentarles que APM F5 Big IP es capaz de integrarse con otras herramientas de MFA que ustedes ya tengan. Dígase Okta, Duo, Google Authenticator, CyberArk o alguna otra que tengan para validar el acceso de los usuarios. Porque esto normalmente suele hablar estándares, entonces nos integramos fácilmente. Para hablarles un poco de los mecanismos de MFA existentes en el mercado, no solamente son los que nosotros vemos, que es el OTP y el push, existen otro montón. Por ahí ustedes habrán visto el código QR para entrar al WhatsApp web, pueden ver tal vez para ingresar a una aplicación que colocan su huella o desbloquean facialmente. Esos son datos biométricos, autenticación biométrica. Por aquí hay llamada telefónica, correos electrónicos, tenemos los softwarecitos, estas llavecitas que nos daban en los bancos con códigos. Ese es un OTP, pero gestionado por hardware. Están los que vienen por el celular, por llamada. Hay un montón de mecanismos de doble factor de autenticación y lo importante aquí es que ustedes utilicen al menos alguno junto con el usuario y contraseña. Y sin más introducción, doy el paso a Esteban, mi compañero, que va a hacer la demostración en vivo. Esteban. No te escuchamos, Esteban. Listo. Muchas gracias, Katy. Buenos días a todos. Soy Esteban Artavio, soy parte del Departamento de Ingeniería y hoy voy a estar a cargo de las demostraciones. Como parte de la demostración número 1, vamos a tener un inicio de sesión con MFA OTP, más el F5 Big IP APM y el RSA Secure ID. Como parte de los detalles de esta demostración, tendremos un inicio de sesión con usuario y contraseña de dominio y OTP, un proceso de autenticación por Active Directory más RSA, un chequeo de antivirus, acceso a recursos, los cuales se van a basar en el grupo o departamento que pertenezca al usuario. Como podrán ver en la imagen de abajo, tenemos una previa de cómo se visualiza el editor de políticas del F5, el cual es muy parecido a un diagrama de flujo. En este, vamos a tener la flexibilidad de agregar o quitar componentes según así lo requiera la política. Como parte de la topología en esta demostración, tendremos el usuario, el equipo del cliente, con su Secure ID App en su dispositivo móvil. Tendremos el F5 APM, el cual nos va a dar el inicio de sesión en el login page del portal.
y el acceso a los recursos internos como servidores de Redius, Active Directory o RSA. Como parte de la gestión del token de RSA Secure ID, estos se podrán asignar por usuario y podrán ser revocados en cualquier momento en que lo requiera así el administrador. Esta distribución del token se podrá hacer por medio de URLs, códigos QR o bien un archivo que se puede cargar en cada dispositivo móvil. Estos tokens van a tener una vigencia de 60 segundos, el cual va a estar rotando independientemente de la aplicación esté abierta o esté cerrada. Y podremos tener diferentes tokens para aplicativos o usuarios en la misma app. Como podrán ver en la imagen de la derecha, se visualiza el Secure ID de RSA y así se mostraría el token al usuario cuando se requiera utilizarlo. Y vamos a proceder a hacer una demostración de inicio de sesión en el login page del portal con el usuario ventas 2, utilizando el token de RSA. Aquí ingresamos el usuario de dominio y digitamos el token que nos esté generando la aplicación en este momento. Que sería 03 04 12 25. Al darle inicio de sesión, se va a realizar la autenticación del usuario y la validación del token. En este momento se nos va a mostrar un mensaje del mismo portal, lo cual nos va a solicitar permiso para instalar el aplicativo que nos va a permitir realizar el chequeo del antivirus en el equipo del usuario. En este caso le vamos a dar abrir enlace. Al darle en abrir enlace, previamente nos va a descargar un componente el cual se va a instalar y nos va a generar un proceso de validación en el equipo. Después de darle el clic en el proceso, nos va a salir una ventana de alerta de seguridad, la cual nos va a indicar si queremos agregar este sitio a la lista de confianza, agregarlo solo por este momento o no permitirlo del todo. En este caso, vamos a permitirlo. Al darle permitir, se va a realizar el proceso del chequeo de antivirus y validación del mismo. Con lo cual, si el chequeo es satisfactorio, nos va a dar acceso a todos los recursos que el usuario tenga asignados según su departamento. Como podrán ver, en la página de logueo tenemos acceso al VPN empresarial, diversos recursos del Departamento de Recursos Humanos, como soporte técnico, consultas de vacaciones y extras, y herramientas laborales como Office 365 o cotizadores como el SAP. Como parte de esta demostración, vamos a hacer un ingreso en Office 365 para demostrar el tema que nos comentaba la compañera Katherine anteriormente del single sign-on, de un solo inicio de sesión en la plataforma de 365. Con lo cual no se va a requerir ingresar nuevamente el usuario y contraseña o el correo electrónico en su defecto para ingresar al portal. Como podrán ver, tenemos el usuario ventas 2 debidamente logueado en el portal de Office 365. Con esto, podemos visualizar cómo se inicia sesión con el usuario ventas 2. Procederé a ingresar con el usuario soporte 2 para que puedan ver la diferencia de la cantidad de recursos que pueda tener asignado un usuario según su departamento. Voy a proceder a ingresar el token generado para este usuario soporte 2. 4778. Estos códigos OTP son de 8 dígitos, pero son configurables. Igualmente le vamos a realizar la comprobación. Nos va a generar una ventana de alerta de seguridad nuevamente, que sería esta, y nuevamente le damos a dar solamente por este momento. Realiza la comprobación, con lo cual nos va a dar acceso a los recursos de este usuario en su defecto. Y como pueden ver, al ser un usuario de soporte, tenemos otros recursos que no tiene el usuario de ventas, como es el acceso a RDP Active Directory y acceso a las consolas de administración como de RSA Secure Console y consola de Cloud Outpoint. Y con esto estaríamos finalizando la demostración número 1.
A continuación, daremos inicio con la demostración número 2, en la cual también tendremos un inicio de sesión con MFA, pero utilizando un push notification. De igual manera, tendremos el Big IP APM más el WatchGuard Outpoint. En esa topología, vamos a poder visualizar cómo se vería el flujo de comunicación entre el WatchGuard Outpoint y el inicio de sesión del usuario en el F5 APM por medio del portal. Tenemos componentes como el dispositivo del usuario, OTP, en el dispositivo móvil, la nube de cloud de WatchGuard, el F5, y a nivel interno tendríamos el acceso a los recursos como servidores de Active Directory o Redius. En este caso también tenemos un componente llamado Outbound Gateway, el cual funge con la función de ser un mensajero para comunicar la solicitud de inicio de sesión en el login page entre el WatchGuard Cloud. Validando esta solicitud de inicio de sesión, el mismo realizará el envío del push notification al dispositivo móvil del usuario. También, como parte de los detalles de esta segunda demostración, tendremos un inicio de sesión, usuario y contraseña de dominio. Adicional, por debajo tendremos un proceso de autenticación, el cual se va a realizar por medio del servidor Redius y un envío de push notification, el cual será validado por el usuario en su dispositivo móvil. Nuevamente tendremos un chequeo de antivirus y en base a este vamos a tener un acceso a los recursos. Si el chequeo del antivirus es satisfactorio o no, vamos a tener un acceso completo o un acceso restringido a ciertos recursos. Como podrán ver en esta disposición, tenemos 3 imágenes en la cual podemos visualizar en la primera el software por token que nos facilita el WatchGuard Cloud. También podremos realizar integración de terceros como se visualiza en la segunda imagen, como el Jeep Hub y Google Authenticator en la misma aplicación de WatchGuard Outpoint. Y en la tercera imagen tenemos una visualización previa de cómo se vería el push notification, donde vamos a poder darle a aprobar o a negar y nos muestra cierta información del usuario que nos está haciendo la solicitud del push. Ahora procederemos a realizar la demostración número 2, en la cual vamos a hacer una validación con push notification y vamos a mostrarles cómo se visualizaría con el dispositivo móvil esta notificación. Permítanme un momento para habilitar la visualización del dispositivo. Listo. Procederemos a ingresar al portal nuevamente. Nuevamente vamos a ingresar al portal. Y en esto podremos ver que solamente nos va a solicitar usuario y contraseña. Ya no nos va a solicitar un token para ingresar. En este caso, ingresaremos con el usuario soporte 2. Utilizando solo las credenciales de dominio. Al darle en inicio de sesión, se está realizando el proceso por debajo del envío de notificación a la aplicación móvil. En este caso, como pueden ver, ahí ya se mostró. Yo le doy a aprobar. Y con esto ya se hizo la validación del usuario que es correcta. Nuevamente, realizaremos la validación del antivirus, esperando que nos muestre la ventana de alerta de seguridad en el equipo. Nuevamente le damos que se va por este momento para que se realice la comprobación respectiva. Con esta demostración vamos a mostrar qué pasaría si la validación es correcta en el antivirus o no. En este caso, al validar que el equipo cuenta con un software antivirus y está actualizado, vamos a tener acceso completo a todos los recursos que tenga este usuario dado en este ejemplo. Como es un usuario de soporte, tiene acceso a varios recursos críticos de la empresa, internos como es el acceso a un Active Directory o las consolas de seguridad que tenemos de doble factor de autenticación. Ahora bien, si realizamos el inicio de sesión nuevamente del usuario, soporte 2, damos inicio de sesión, aprobamos nuevamente el push notification
pero en este caso no le vamos a permitir el escaneo del software antivirus. Nos va a mostrar esta ventana y le vamos a decir omitir este proceso. Al darle omitir este proceso, nos va a mostrar un segundo mensaje donde nos va a dar un detalle de por qué no fue posible el ingreso, el detectar el antivirus. En este caso nos dice que está desactualizado o no fue posible detectarlo. Y nos indica que no somos candidatos para tener acceso al VPN, en este caso al recurso de VPN. Le damos clic en continuar. Y como podrán ver, el usuario sigue contando con varios de los recursos que ya tenía, pero no tendremos acceso a la consola de Active Directory por RDP, ni acceso al VPN como tal. Esto debido a que se considera que es un usuario de riesgo no tener un software antivirus protegiendo el equipo. Con esto estaríamos finalizando la segunda demostración de Outpoint. Si tiene alguna consulta, alguna pregunta, con mucho gusto estamos para atenderles. Muchísimas gracias, Esteban, por mostrarnos esta demostración. Ambas muy interesantes, ¿verdad? Si alguien tiene alguna consulta ya más a detalle, podemos ver también el caso en específico. Hemos recibido algunas dudas que hemos estado contestando a través del chat también por un tema de tiempo. Sin embargo, quisiera leerles esta consulta que le dirigen a Catherine, que es en cuanto a la integración de SSO que mostraron para Office 365, que si se puede realizar con otras aplicaciones conocidas en el mercado y qué se necesita para hacerlo. Muchas gracias por la pregunta y es muy buena pregunta. Estas integraciones suelen realizarse por medio de un protocolo que es estándar, se llama SAML, y prácticamente todas las aplicaciones conocidas del mercado ya tienen soporte para ella. Es decir, que nosotros mientras hablemos el mismo idioma entre el F5 y esta herramienta, podemos hacer esta integración. Inclusive uno podría tomar valores, si ustedes vieron en el F5, nunca digitamos el correo del usuario, sino que ese era un valor que estaba dentro de los atributos de él, y el mismo F5 fue y lo tomó y se lo llevó al Office 365. Así funciona esa integración. Yo voy, si necesito ir al First Desk para atención de soporte, si necesito ir al SAP HANA o si necesito iniciar sesión, puedo ir a tomar los valores donde sea que estén mientras hablemos ese mismo lenguaje y se lo llevo y le digo, mira, Catherine ya está validada, déjala pasar. Entonces, sí podemos integrarnos y siempre y cuando soportemos estas tecnologías.